Hoy vamos a recuperar una sección antigua del canal, la nota del partido de los jugadores del Real Madrid contra el Salzburg. Lo dicho, vamos a recuperar esta sección antigua del canal. La hice en la pretemporada del año pasado, la gira por Estados Unidos, que le ponía nota a todos los jugadores del Madrid post partido. Era un vídeo que hacía pues, el vídeo análisis y luego el vídeo de las notas, que lo hacía ya a las 6-7 de la mañana. Y bueno, mucha gente a lo largo del tiempo me ha pedido que vuelva a hacer los vídeos de las notas de los jugadores. Y bueno, creo que después del primer gran partido de la Sabineta, de la verdadera Sabineta de Xabi Alonso, es un partido propicio para hacer este vídeo, porque creo que vamos a poder colocar bastantes notas buenas. Y bueno, pues ya sabéis, simplemente vamos diciendo los jugadores y os voy a ir poniendo la nota que le doy en cada partido, y además he preparado un grafismo con las estadísticas de los 11 titulares del Real Madrid, sus estadísticas tanto ofensivas como defensivas, para poder valorarles un poquito más en detalle. Vamos a empezar, como siempre, en la portería con Thibaut Courtois, que es el único al que no le he puesto estadísticas. He dicho los 8, bueno, a los 10. No le he puesto estadísticas a Thibaut Courtois, pero bueno, creo que le voy a poner una actuación de 7. Estuvo correcto en la salida de balón. Además, cambió un patrón del Real Madrid, es que ya no juega tanto el largo Madrid, sino que salía más a jugar en corto. También muy beneficiado por la presencia de tres centrales y sobre todo el de Arda Güler, de cómo bajaba a recibir. Era un jugador que constantemente bajaba y le ofrecía una vía de pase a Thibaut Courtois, además de que los tres centrales, pues bueno, liberaban esa presencia de Arda Güler, le daban más espacio y le liberaban muchas veces de marca, que sí que es verdad que tuvo una pérdida que acabó en una ocasión del Salzburg, bueno, un tirito flojito a las manos de Courtois, pero bueno, ahí es que realmente las mejores ocasiones del Salzburg vinieron por pérdidas de balón del Real Madrid, pero al final es algo que se tiene que entrenar, se tiene que practicar esa salida de balón, y estamos viendo que Xabi Alonso ya no quiere jugar tanto el balón arriba. Y eso que este año tenemos a Gonzalo, este mundial tenemos a Gonzalo, que es un jugador que te gana más duelos aéreos que Vinicius o que Kylian Mbappé, incluso que Rodrigo Goes, pero aún así el Real Madrid está apostando por una salida más controlada, una salida desde atrás, de toque, de romper líneas, pero no buscar el pelotazo y a seguir. Entonces, Courtois tuvo una parada muy interesante, sobre todo una que le regatearon a Tchouaméni, chutaron al palo corto, un tirazo espectacular abajo y sacó una manopla tremenda. Y su actuación en general, portería cero, hizo alguna que otra buena parada, sobre todo esa, pero tampoco tuvo demasiado trabajo, así que le vamos a poner un 7, porque en cuanto al juego de pies creo que estuvo correcto, en lo que tuvo que parar lo paró, así que bueno, Courtois un 7, un notable bajo. Nos vamos a ir ahora a la línea de los tres centrales y vamos a empezar con Antonio Rüdiger, con el cual sí que tenemos preparado un grafismo, y vamos a ver que en cuanto en ataque, en cuanto a distribución, pues bueno, dio 50 pases con 93% de acierto, 7 pases en el último tercio del campo, perdió un balón que bueno, generó una ocasión del Salzburg, como digo, las ocasiones del Salzburg casi todas vinieron por pérdidas de balón del Real Madrid en salida, y dio un pase largo de 2 que intentó. Luego, en los apartados defensivos, ganó 2 duelos con un 40% de eficacia, o sea, ganó menos de la mitad de los duelos, o sea, 2 de 5. En intercepciones, un despeje y 0 recuperaciones. Vemos su mapa de calor actuando por ese perfil derecho de la defensa, así que a Rüdiger le voy a poner un 6. Hay que tener en cuenta que venía de lesión, primer partido que juega en los 90 minutos, creo que hizo un partido correcto, o sea, no me parece que hiciera ninguna barbaridad, no vimos al gran Rüdiger, pero tampoco hizo un mal partido ni dio inseguridad, así que por eso le voy a colocar un 6, un jugador que creo que cumplió, pero que bueno, hay que tener en cuenta ese factor físico de su recuperación. Nos vamos a ir ahora a Aurélien Tchouaméni, para mí el mejor de la zaga del Real Madrid. Ayer me parece que hizo un partidazo y vamos a ver su mapa de calor, en el cual vemos cómo actuó mucho por zonas centrales. Fue el líbero de la defensa, de esa defensa de tres. Fue el líbero y tuvo muchísimo peso con el balón, muchísimo peso en el juego del equipo. Dio 72 pases con un 97% de eficacia. Es el jugador del Real Madrid, no el que más pases dio, pero sí con más precisión, que jugó mínimo 45 minutos. Un 97% con 72 pases es una auténtica barbaridad, es haber fallado 1 o 2 pases. En cuanto a pases en el último tercio, o sea, la capacidad que tuvo de filtrar y de romper líneas a través de sus pases, vemos que dio 11 pases al último tercio, que es algo de lo que hablamos muy, muy positivo en el último partido contra Pachuca de Hausen, que también dio 11 pases en el último tercio, y aquí hay que valorárselo también a Tchouaméni, que esa figura del central con, bueno, no te voy a decir con mejor toque de balón, porque el que mejor toque de balón tiene es Hausen, pero ese central libre, ese mediocampista defensivo reconvertido a central, se vio también reflejado en, bueno, en todo el balón que tocó y a la hora de romper líneas y filtrar pases al último tercio del campo. Tuvo
cero pérdidas de balón. Importante, estamos diciendo que el Madrid sufría cuando perdía el balón. Tchouaméni no perdió ningún balón y dio 3 pases largos con un 75% de eficacia. O sea, dio 3 de 4 pases largos. O sea, muy buen partido con el balón de Aurélien Tchouaméni. Y luego en nivel defensivo ganó 2 duelos con un 40% de eficacia. O sea, lo mismo que Rüdiger, ganó 2 de 5. Hizo 4 bloqueos, que es algo de lo que hablo siempre muy bien de Tchouaméni, y es que en cada partido me da mal la razón. Es un jugador que tiene una capacidad tremenda para bloquear remates de los rivales. Cuando van a chutar, Tchouaméni siempre está bien perfilado para intentar evitar que el disparo llegue a portería o que llegue a Thibaut Courtois. Y ayer tuvo una doble salvada que fue espectacular, en una pérdida de Jacobo Ramón en área, que chutó un jugador, hizo un tackle ahí, se tiró para bloquear un remate Tchouaméni, se levantó, le cayó el rebote a otro jugador del Salzburg, volvió a tirar y lo volvió a bloquear Tchouaméni. O sea que hizo 2 bloqueos en una y en total 4 bloqueos en todo el partido. Encima, teniendo en cuenta que es ese central que juega en el medio, pues si encima ese central que juega en el medio hace que no le lleguen tiros al portero porque los bloquea a él, pues nos habla en muy buenos términos de su posicionamiento. 4 despejes de Tchouaméni y entradas al último jugador, una con un 100% de eficacia. ¿Qué quiere decir entradas al último jugador? Pues cuando ella está el delantero, no hay más defensas detrás y tú eres el último jugador y es el último atacante, y ahí le haces una entrada para robarle el balón, que es una entrada, pues obviamente más peligrosa, muy dedicada, que si no la haces bien, pues hay peligro inminente porque se quedan 1 contra 1, y si la haces mal también, pero no progresa al jugador, es roja. Pues hizo una con un 100% de eficacia. Sí que es verdad que ayer le regatearon solo una vez, por ejemplo a Rüdiger creo que no le regatearon, a Tchouaméni le regatearon una vez, que fue esa ocasión que digo que salvó Courtois muy bien, pero bueno, en líneas generales su partido me pareció buenísimo y le voy a colocar una nota de 8,5 al bueno de Aurelio. O sea, me parece que hizo un partido espectacular en una posición que no es la suya, reconvirtiéndose a central, pero jugando en un central diferente, en un central líbero, en esa defensa de 3. Creo que es un jugador que le puede aportar muchísimo al Madrid, y quizás esa sea la posición en la que Xabi Alonso ve a Aurélien Tchouaméni como un pilar, porque ha hablado de Tchouaméni como un pilar de su equipo, de su Real Madrid, y ayer demostró Tchouaméni por qué puede serlo, por qué puede ser un pilar en el equipo de Xabi Alonso y partiendo como central. O sea, al final, gran partido de Chumino, y nos vamos a ir con Hausen. Hausen también tuvo un gran partido, es el mejor central en cuanto a salida de balón, 73 pases, 88% de eficacia. Aquí tuvo menos precisión en los pases que Tchouaméni, pero claro, vamos a ver qué tipo de pases. 9 pases a 3 tercios, sigue en un nivel brutal. El otro día fue Ences, este partido Tchouaméni dio 2 pases más al último tercio, pero 9 para un central también está muy bien. Hizo 2 regates con un 66% de eficacia, o sea, le salieron 2 regates bien de 3 que intentó, y pases largos dio 7 con un 50% de eficacia. O sea, para que veamos, sí, que Hausen tiene menos precisión en los pases que Tchouaméni, por ejemplo, pero Tchouaméni, por ejemplo, dio 3 pases largos, bueno, dio 4 y completó 3, y Hausen dio 14 y completó 7. O sea, es una barbaridad. La facilidad que te da de salida Hausen es un auténtico espectáculo. 7 pases largos con un 50% de eficacia, y tener en cuenta que muchos de esos pases los da con la zurda, que es su pierna no dominante. Y luego en el apartado defensivo también tuvo un gran partido, ganó 7 duelos con un 58% de eficacia. O sea, de los centrales del Madrid, el único que sale en positivo en los duelos ganados respecto a los perdidos, y encima ganando 7, que tanto Rüdiger como Tchouaméni ganaron solo 2, en intercepciones 2, 3 despejes y 6 recuperaciones. Es un jugador que tiene una capacidad para anticiparse a las jugadas que me está encantando. Esa visión que tiene cuando van a dar un pase, que Hausen ya está cortando la línea de pase, que es una finura a la hora de recuperar. No es un jugador que sea muy físico, es un jugador muy inteligente y que se anticipa a las jugadas y que recupera muchísimos balones. Entonces, por todo lo que dio con balón, por lo que jugó sin balón, le voy a dar un 8. Para mí, un medio puntito más a Tchouaméni, que para mí fue el mejor de la defensa ayer. Me parece que hizo un partidazo brutal, pero Hausen no se quedó ni mucho menos corto. O sea, en lo que llevamos de campeonato, obviamente, es el mejor central del Real Madrid, pero en el partido de ayer voy a darle ese medio puntito extra a Tchouaméni para destacarle por encima de Hausen. Nos vamos a ir al lateral izquierdo, donde aquí he colocado, bueno, jugó Fran García, y vamos a ver las estadísticas de Fran García, que dio 44 pases con un 86% de eficacia. Es un jugador que me sigue pareciendo muy flojito en cuanto a con el balón en los pies. Había muchas ocasiones que creo que Hausen le daba miedo pasársela a Fran porque sabía que le iba a perder. Me acuerdo de una pérdida de Fran en salida de balón que causó una ocasión clarísima del Salzburg, una que recuperó en banda, pusieron un pase de primeras al medio y se quedó solo un jugador que golpeó al aire y luego le acabó metiendo un patadón a Rüdiger, pero una ocasión
clarísima. Dio ningún pase clave jugando como carrilero, completó 3 regates de 4 con un 75% de eficacia y no hizo ningún pase largo, no llegó a completar ninguno. Intentó uno, pero no lo completó. Así que bueno, su partido con balón. Pues es que mucha gente, ¿no? ¿Qué partidazo de Fran? A mí tampoco me pareció un partidazo de Fran, o sea, me pareció un partido correcto, pero es que Fran es un jugador muy limitado. También me acuerdo que tuvo una ocasión en la segunda parte, ya casi al final, que creo que fue Hausen, le filtró un balón al medio a Fran García, un balón entre dos centrales, que se iba Fran García dirección a portería y un jugador con la velocidad que tiene Fran era para acabar en mano a mano esa oportunidad, pero por la falta de calidad individual y de técnica que tiene, acabó perdiendo el balón, pero es un jugador que para mí no le da. Para suplente el Madrid es un buen suplente, pero no me parece que le dé para titular. Y viéndole en un sistema de 3 centrales, me esperaba un poquito más de él. Pero claro, es que al final, cuando tienes 3 centrales y juegas de carrilero, tienes que ser fino arriba. Tienes que ser un jugador con mucha llegada. Y Fran no lo es. Es un jugador que siempre digo, de acumulación de esfuerzos, pero no de calidad en las jugadas. Y luego en el aspecto defensivo, sí que estuvo mejor porque ganó 8 duelos con un 89% de eficacia, aquí muy bien, una intercepción, 4 recuperaciones y 2 entradas de 4 que hizo, o sea, un 50% de éxito en las entradas y no fue regateado ni una sola vez en el partido, que va a contrastar mucho con Alexander Arnold. Pero vemos su mapa de actividad como Fran García pues ocupó mucho posiciones adelantadas, también jugó muy pegado al carril izquierdo, pero también de vez en cuando se metió al medio tanto en ataque como en defensa. Y yo a Fran le voy a poner un 6, porque creo que así que a nivel defensivo no tuvo un mal partido, tuvo un partido bastante bueno, pero a nivel ofensivo me faltó mucho. O sea, jugando de carrilero me parece que le dio muy poquito al equipo. Y ahora nos vamos a ir a Trent Alexander-Arnold, que es un jugador que todo lo contrario a Fran García, sin que fuese su partido mejor a nivel ofensivo, sí que tuvo un partido bastante superior. Me acuerdo de una jugada en banda que le metió un taconazo a Jude Bellingham, que luego Bellingham hizo un recorte y dio ahí el pase mal, pero fue un gesto, una maniobra tremenda de Arnold. Otro pase que le metió filtrado a Gonzalo para línea de fondo, que Gonzalo se la pasó a Vini, Vini remató mal, pero en una ocasión clarísima. Es un jugador que te aporta mucho más, que tiene esa calidad en el pase. Y vemos que Alexander Arnold dio 50 pases con 83% de eficacia, o sea, en este apartado peor que Fran García en cuanto a la eficacia, aunque dio más pases. Dio 2 pases clave, hizo un regate de 2 que intentó, y en cuanto a los pases largos, dio 3 con un 38% de eficacia. Sí que es verdad que dio menos de la mitad, pero bueno, 3 pases largos ya te aportan mucho más que los 0 que completó Fran García. O sea, es un perfil de lateral totalmente distinto y que como carrilero creo que obviamente es un jugador mucho más potenciado. Y luego en defensa ganó 6 duelos con un... no sé la eficacia porque tengo aquí puesto un 11%, pero no es un 11%, así que lo tendréis en el grafismo porque lo corregiré. Fue regateado 4 veces, que ha dicho Fran no fue regateado ni una sola vez. Alexander Arnold fue regateado 4 veces, hizo 5 despejes, algo importante, mirar cómo tiene posiciones bastante centrales dentro del área a la hora de defender, y realizó 3 entradas con un 75% de eficacia, o sea, completó 3 entradas bien de 4 que intentó. Creo que fue un buen partido de Arnold, igual que de Fran García, un poco distintos, pero bueno, a nivel defensivo sí que es verdad que del 1 contra 1 sufrió más Arnold, pero dentro del área aportó más que Fran, y luego en ataque también dio un plus a Alexander Arnold que no dio Fran, así que le voy a poner un 6. Creo que es un partido muy equilibrado, más sólido Fran que Arnold, aunque Arnold no tuvo tampoco un partido malo a nivel defensivo, dentro del área estuvo muy atento, y luego sí que es verdad que te dio ese plus con balón que no te aportó Fran García, Alexander Arnold, que vemos que jugó también muy arriba. Ahora nos vamos a ir a Federico Valverde, nos vamos a ir al centro del campo, donde Valverde, bueno, hizo un gran partido como siempre, pero para mí fue el peor del centro del campo, y esto es una gran señal. Siempre lo digo, cuando Valverde es el mejor del Real Madrid o el mejor del centro del campo del Madrid, es que algo anda mal. Cuando Valverde no es el mejor de centro del campo del Madrid, aunque Valverde haga un partidazo de 10, pero hay uno que ha hecho un partidazo de 11, es que el Madrid sí que ha jugado bien. Para mí es un síntoma muy claro. Si Valverde es el mejor del equipo, es que algo anda mal. Y no porque Valverde sea malo, pero Valverde es un jugador que cuando brilla, cuando es el mejor del equipo, es porque el resto del equipo no ha funcionado muy bien. Entonces, vemos que Valverde ayer completó 48 pases con 89% de eficacia, 2 regatos con un 100% de eficacia, completó 6 pases en el último tercio del campo y dio 2 pases largos con un 50% de efectividad. O sea que completó 2 de 4 que intentó. Y luego, en cuanto a los dos, pero vemos que no tuvo demasiado tampoco peso en el partido en cuanto a ser un mediocampista que tocase mucho balón. Y es que cuando el Madrid tenía el balón, Valverde adelantaba su posición y el que la retrasaba era Güler, y cuando el Madrid no tenía el balón, Valverde era el que retrasaba su posición y Güler la subía un poquito, aunque Güler hizo un partido también de mucha implicación defensiva. Y luego en defensa ganó 3 duelos con un 60% de eficacia, 0 intercepciones, 6 recuperaciones
y un despeje. Y vemos cómo su mapa de calor se mueve por muchas zonas, tanto atrás como adelante, con mucha libertad. Entonces creo que, bueno, entendió muy bien el tema de la presión adelantada. O sea, Valverde sabemos que en eso es un seguro, es un jugador que te aporta muchísimo, pero creo que con balón fue el mediocampista menos importante del Madrid, pese a que metió un gol. Pero ese gol es una jugada de inicios tremenda, pero muy importante, que cargó el área Federico Valverde, que es algo que yo recriminaba mucho en Madrid la temporada pasada. Digo, es que Valverde, Güler, Bellingham, todos los mediocampistas del Madrid casi no pisan área. O sea, es muy difícil así generar ocasiones porque es dejarle casi solo a los delanteros. Y ayer, en una que se metió a área Federico Valverde, se la regaló Vinicius y acabó metiendo gol. Ahí está la importancia de acumular hombres en el área, ofrecer vías de pase, despejar atenciones de los centrales, y así pues Federico Valverde metió un gol. Entonces yo a Federico Valverde, en este caso, le voy a colocar un 7. Le voy a colocar un 7 de media a Valverde, que creo que hizo un buen partido, pero bueno, creo que lo he dicho, para mí fue el peor del medio del campo, siendo un gran partido de Valverde. Nos vamos a ir, sé que aquí quizá haya polémica. Nos vamos a ir ahora a Arda Güler, partidazo del turco, siendo el playmaker del equipo, que baja todo el rato para recibir y dar salida de balón, que cambia el juego del Real Madrid, le da velocidad, le da último pase. O sea, el partido ayer de Güler fue espectacular y vemos que dio 61 pases con 92% de eficacia. O sea, tocó mucho más balón. O sea, Valverde hemos dicho que dio 48 pases, Arda Güler 61. Completó un regate con un 100% de eficacia, dio 7 pases en el último tercio del campo, uno más que Federico Valverde, y en cuanto a los pases largos, dio 3 con un 100% de eficacia. O sea, mirar cómo mueve al equipo, todo lo que participa en el juego, sin haber jugado los 90 minutos, todo lo que participó, todo el balón que tocó, los pases que filtró al último tercio del campo, que fueron muy importantes. Para mí fue la principal virtud. Esa conexión entre Valverde y Güler, entre líneas con Bellingham, fue el principal factor diferencial del Madrid en ataque respecto a los partidos anteriores. Y luego los pases largos que dio. Y en defensa, con un jugador que estuvo muy implicado. O sea, ganó 9 duelos siendo el jugador, si veis esas estrellitas, porque es el jugador que más duelos ganó del partido. 9 duelos con un 75% de eficacia. O sea, mirar Güler con lo poquita cosa que es la de duelos que ganó, lo metido que estuvo en el partido y lo implicado que estuvo a nivel defensivo. O sea, ya la recordé ayer, que tuvo una jugada que el Real Madrid perdió un balón, filtraron un pase al medio que iba a ser muy, muy peligroso, y se tiró Güler para cortarlo. O sea, para mí, Güler hizo un partido con un sacrificio tremendo, realizó una intercepción, 3 recuperaciones de balón, en esa presión adelantada también estuvo muy bien, y 3 entradas con un 75% de eficacia. O sea, mirar su mapa de calor, como tiene mucha presencia tanto en el perfil izquierdo como ahí en la línea justo retrasado de 3 cuartos, y vemos que también tiene muchísima implicación en la zona del pivote, porque era la función que hacía cuando el Madrid sacaba el balón. Cuando el Madrid sacaba el balón se colocaba en la zona de pivote, y ya cuando la jugada avanzaba, él ya se colocaba un poquito más adelante. O sea, partidazo también tremendo el del turco. Y le voy a colocar un 7,5. Le voy a poner medio puntito más que a Valverde, porque me parece que es el jugador que más facilidades te daba para sacar el balón y para que el Real Madrid jugase bien. Y ahora nos vamos a ir a Victor Jude Bellingham, que hizo un partido soberbio, a mi parecer. O sea, en esa zona de 3 cuartos, con Valverde y Güler filtrándole pases para que él simplemente tuviera que girar e inventar. O sea, me parece que fue un jugador indetectable y que creó muchísimo peligro. Dio una asistencia, también le regaló una asistencia a Vinicius, que paró el portero, pero 1 contra 1, que fue una jugada en la que, lo he dicho, Valverde le pone el balón a Bellingham, Bellingham controla, gira sin moverse como una bailarina de estas de cuerda que le das y empiezan a girar sobre sí mismas. Por lo mismo, controló, giró y le puso un pase perfecto entre los centrales a Vinicius, que definió en mano a mano y lo paró el portero con el pie. Y nos vamos a que las estadísticas de Bellingham, dio 51 pases con un 91% de eficacia, 3 regates con un 60% de eficacia y 2 pases clave, que fue la asistencia a Vinicius y ese 1 contra 1 que le regaló a Vinicius Junior. Y en cuanto a los pases largos, vemos que dio 3 con un 75% de eficacia. O sea, de 4 que intentó, 3 le salieron bien en pases largos. O sea, fue un jugador que en esa línea de 3 cuartos me pareció el Florian Wirtz del Real Madrid. El Florian Wirtz que tenía Xabi Alonso en el Leverkusen, para mí ayer fue Jude Bellingham, un jugador que hizo un partido excelso. En cuanto al nivel defensivo, en duelos ganados ganó 5 con un 45% de eficacia, o sea, ganó 5 de 11. En intercepciones 1, 9 recuperaciones de balón, siendo el jugador del Real Madrid del partido
que más balones recuperó, Jude Bellingham, con 9 recuperaciones, y completó una entrada de 2 que hizo. Y vemos su mapa de calor, cómo jugó mucho más por el perfil derecho. Estamos acostumbrados a ver a Jude Bellingham jugando por el perfil izquierdo, pero ese perfil izquierdo ahora lo ocupa más Arda Güler, y Bellingham estuvo jugando mucho por el perfil derecho, algo que me gustó mucho, que también estuvo muy implicado en la presión tras pérdida del Madrid. Hubo una doble jugada en la primera parte que recuperó el Madrid, la perdió y la volvió a recuperar, y ahí estuvo implicado muy bien Jude Bellingham. Creo que fue entre Bellingham y Gonzalo. O sea, partidazo tremendo de Bellingham, que en esa posición de 3/4 creo que es donde más potencial le puede sacar Xavi. Muchos pensamos que tenía que jugar más en la base de la jugada, en ciertos momentos del partido lo hace, pero creo que Güler jugando más en la base de la jugada y buscándole entre líneas a Bellingham, y luego Bellingham con esa capacidad que tiene para girar tan fácil y dar pases con esa sencillez, creo que es como mejor va a jugar el Real Madrid. O sea, creo que Güler es mejor sacando el balón y Bellingham es mejor jugando en esa zona de 3/4, protegiendo el balón, girando y filtrando, y luego con la llegada que tiene. Que no quiere decir que no lo pueda hacer el trabajo de Güler Bellingham también, y que Güler no pueda hacer el trabajo de Bellingham, pero creo que como se hizo ayer es como mejor el rendimiento le va a dar al Real Madrid. Y ahora a Bellingham le voy a dar un 8,5, casi el sobresaliente. A medio puntito del sobresaliente le voy a dar a Jude Bellingham, que me parece que hizo un partido tremendo. Podría haberle puesto un 9 perfectamente, pero vamos a ser rigurosos y le vamos a dar un 8,5 a Jude Bellingham, que partidazo tremendo, con una asistencia y una casi asistencia. Ahora nos vamos a ir a los dos de ataque. Nos vamos a ir a Gonzalo, que metió un gol, un gran gol, con una definición tremenda, un gol en el que Arnold le pone un pase en profundidad muy largo, en el minuto 83, si mal no voy, y Gonzalo, que parece que no llega, realmente no llegó, le dio un pase un central al otro, y ahí Gonzalo, por no perder la fe, por no desentenderse de la jugada, acabó recuperando y pudiendo definir con esa picadita tremenda. Partido tremendo otra vez de Gonzalo. Para mí, a nivel defensivo fue mejor que el del otro día contra Pachuca, pero con balón me gustó más el partido contra Pachuca, pero también jugó bien, también jugó muy bien ayer. O sea, ayer hizo un gran partido, pero contra Pachuca me gustó más porque creo que tocó más balón. Hizo varias descargas de espaldas. Ayer hizo una muy buena, un taconazo de primeras a Vinicius con un pase de Güler. Le dio un pase Güler a Gonzalo, y Gonzalo de primeras, pum, pase con el tacón hacia el medio a Vinicius, y se quedó en una situación muy peligrosa, que Vinicius buscó el pase de la muerte a Bellingham, pero se le quedó un poquito atrás. O sea, Gonzalo es un jugador, juega sencillo, hace jugar, se sacrifica a nivel defensivo y luego tiene gol. Tiene mucho gol este jugador. Y nos vamos a que dio solo 14 pases, el jugador que menos pases dio del Real Madrid y del partido, creo, con un 78% de eficacia. Dio un pase clave, que fue ese pase que le dio a Vinicius, que era muy bueno, pero Vinicius no remató bien. Un pase en 3/4, que bueno, es el pase clave, y dio 6 toques en área. Y luego nos vamos al tema defensivo. Ganó 5 duelos con un 45% de eficacia, o sea, ganó 5 duelos de 11 en los que participó, uno menos que de la mitad. En cuanto a intercepciones, una intercepción, 3 recuperaciones, recuperó bastantes balones en presión tras pérdida. Aparecía de repente Gonzalo y recuperó balones que generaron situaciones muy peligrosas a favor del Real Madrid, y también hizo 2 entradas de 3 que intentó. O sea, partido muy bueno de Gonzalo, que ya vemos que es un delantero con mucha movilidad, baja el perfil derecho, baja el perfil izquierdo, baja a defender, o sea, fija centrales, lo hace absolutamente todo. Partido brutal de Gonzalo. Me encantó ayer su actuación contra el Salzburg, y ojalá siga jugando, porque es que miedo me da, mucho me critican aquí, pero miedo me da cuando vuelva Mbappé, porque no sé si va a ser un complemento tan bueno de plantilla. O sea, al final que sí, que Mbappé es mejor jugador que Gonzalo, pero es que Gonzalo encaja mejor en este equipo, que es lo que vengo yo diciendo muchas veces con Mbappé. Y ahora algunos me vais a decir, oye, es Mbappé, ya estás criticando a Mbappé hasta cuando no juega. No, pero es que mirar la diferencia. Un delantero que te hace jugar el equipo, un delantero que juega para el equipo y que potencia al resto de jugadores, y no que solo busca potenciarse a sí mismo. Pero bueno, ya veremos. Ojalá que Mbappé haga también un impacto tremendo, que encaje perfectamente en el equipo, será lo mejor, y es lo que deseo, porque va a jugar sí o sí Kylian Mbappé. Pero creo que a día de hoy Gonzalo es un recurso más interesante para el estilo de juego que tiene el Real Madrid. Eh, y nos vamos a ir ahora al último de los apartados, que es Vinicius Junior. Bueno, a Gonzalo le voy a dar un 8 de media, un poquito por debajo de Jude Bellingham, un 8 de media a Gonzalo, empatado con Hausen. Y nos vamos a ir al último jugador del Real Madrid, que obviamente tiene que ser el MVP,
Vinicius Junior. Vinicius Junior hizo un partido extraordinario, nos recordó al Vini, al Baila Vini, a nuestro Vini de siempre. Hizo un partido tremendo, gol y asistencia, golazo y asistencia también espectacular. Vemos cómo ocupó mucho ese carril izquierdo, pero también se metía mucho por medio, y esto en gran parte por la presencia de Gonzalo, porque Gonzalo, al salir tanto de zona como hemos visto, le permitía a Vinicius ocupar carriles centrales cuando él abandonaba y arrastraba alguna marca y le generaba huecos. Es más, en el gol de Vinicius Junior vimos como Gonzalo se iba abriendo a la derecha y eso permitió que no tuviera tan la presencia de dos centrales de primera, sino solo de uno, y dejarles espacio para buscar el regate. Y nos vamos a que Vinicius Junior hizo 25 pases al partido, bastante poquitos, con un 76% de eficacia, pero dio 2 pases clave. Hizo 3 regates, siendo el jugador del partido que más regates hizo, 3 con un 50% de eficacia, o sea, 3 de 6, y completó 5 pases largos con un 83% de eficacia, o sea, 5 de 6 pases largos hizo Vinicius Junior, una auténtica barbaridad, cuando muchos de esos pases largos son con la zurda. O sea, un partido de playmaker, de recordarnos lo que es Vinicius, con desborde, con regate, con gol, con asistencia, con magia y con esa capacidad también para girarte el juego del equipo. Y a nivel defensivo, pues obviamente fue el menos implicado del Madrid, que ganó 4 duelos con un 44% de eficacia, o sea que ganó 4 de 10. 0 intercepciones, 3 recuperaciones y 0 entradas. Aún así, creo que Vinicius estuvo un partido en el que estuvo bastante más activo a nivel defensivo. Obviamente es el jugador más liberado, pero tampoco estuvo desentendido. Y yo a Vinicius Junior, en este caso, le voy a poner una nota de 9. Me encantó su partido, así que alguno a lo mejor le pondría un 10 a Vinicius, un 9 a Bellingham o cosas así. Pero bueno, yo quería ser un poquito más estricto a la hora de dar las notas, teniendo en cuenta que también estábamos jugando contra el Salzburg, pero me gustó mucho el partido de Madrid. Creo que funcionamos como equipo. Sí que es verdad que a partir del minuto 60 el equipo dio un pequeño bajón, yo creo que por un tema físico sobre todo, que no pudo aguantar tanto esa presión. Creo que es algo que cuando se vaya entrenando va a salir mejor, y la línea de centrales creo que tiene un pequeño debe a la hora de empujar al equipo, porque al final Xabi Alonso siempre habla de hacer un equipo corto, para recuperar más fácil, hacer el equipo lo más corto posible, y creo que el medio del campo y la delantera estaban bien coordinados a la hora de hacer corto al equipo, a la hora de presionar los espacios y presionar a los jugadores, pero creo que la defensa se quedaba un poco atrasada por el miedo a los contraataques. Pero creo que cuando la defensa empuja un poquito más, hará el equipo más corto y veremos un Real Madrid que va a recuperar mucho más balón. Si allá ayer recuperó muchísimos balones, creo que cuando la defensa termine de creerse este sistema de juego, el Real Madrid va a ser una máquina de presión. No sé si para este Mundial de Clubes, pero sí a lo largo de la temporada. Así que nada, muy contento con lo que vimos ayer. Sí que es verdad que, bueno, la segunda parte no fue tan buena, especialmente los últimos 30 minutos, pero creo que es un poco más por el tema físico, pero estoy seguro de que poco a poco los jugadores irán adaptando, también empezarán a estar en mejor forma, que ahora estamos en el principio de la temporada, hemos enlazado el final de una temporada con el principio de otra y los jugadores están muy cansados, pero creo que poco a poco, cuando vayan entrando más a tono físico, cuando vayan conociendo un poco más los conceptos, los automatismos, vamos a ver un Real Madrid que va a funcionar muy bien y con el cual nos lo vamos a pasar muy bien, y sobre todo que vamos a ganar títulos, que es lo importante. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo. Bueno, y en cuanto a mi nota, con Xabi Alonso, a Xavi también le voy a poner un 9, igual que a Vinicius. Creo que hizo un planteamiento perfecto, creo que ha conseguido cambiar la mentalidad de los jugadores a la hora de presionar, a la hora de buscar al equipo rival arriba, a la hora de generar más huecos en ataque y de cargar el área, pero creo que, bueno, esos 30 minutitos le quitan ese 10 a Xabi Alonso, que es algo que va a tener que ir ajustando, pero poco a poco. O sea, el partido fue espectacular en todos los aspectos. Así que nada, gente, muchísimas. A los suplentes no le he puesto nota porque creo que no tuvieron impacto. Modric me parece que no tuvo un gran impacto en el partido. Ceballos quizás el que mejor jugó, pero bueno, a Ceballos le podría poner un 6, a Modric un 5, a Rodrigo le pondría un 3 porque no generó nada, y a Jacobo Ramón le pondría otro 5, así un poquito en resumen, sin entrar mucho en detalle, porque me parece que ninguno tuvo mucho impacto, y a Brahim ni le evalúo porque jugó 8 minutos. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya encantado. Es un vídeo un poco más largo, pero al final hemos analizado estadísticas de 10 jugadores, hemos comentado el rendimiento de cada jugador individualizado, y estos vídeos llevan más tiempo. Dejadme en comentarios si os gustan o no, muy importante, porque es una sección que lleva mucho tiempo el preparar los grafismos, buscar la información. Es un vídeo que lleva tiempo, y vemos que media hora de edición, que estoy sudando que flipas por el calor que hace aquí en Madrid. Mi cuarto no tiene aire acondicionado, así que pues si os gusta lo sigo haciendo, y si no, pues no lo hago, porque es un vídeo que lleva mucho esfuerzo, y si no se ve recompensado, bueno, no se ve recompensado, no gusta lo suficiente, pues obviamente pues me dedicaré a hacer otro tipo de contenido. Así que nada, gente, muchísimas gracias. Like y comentad fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Si no estáis suscritos, suscribiros, porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. Y ahora sí que sí, nos vemos a la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.